amigos, ¿cómo están todos? Nuevamente, Yolanda y Marisela, de Gente Grande y Grandiosa. Y en esta ocasión tenemos el placer de presentarles a la maestra Tere. Hola. La cual nos va a platicar de un tema que yo considero, maestra, muy interesante para toda la gente de más de 60 años, que es la jubilación. El duelo por la jubilación, y si nos puedes dar también tu experiencia, que eres recién jubilada, y cuál es tu proyecto de vida también, para que nos des ideas a la gente que se piense jubilar. No sé, algún otro tema que... yo creo que es bueno mencionar la importancia de este tema, porque al menos la gente que llegamos a trabajar en un momento, se tiene uno que jubilar y luego no sabes qué hacer, no sabes cómo regresar a tu casa. Ya los que están en tu casa, si están tus hijos, si está tu marido, pues ya como que le estorbas. Es cierto. Y principalmente, sí, amigos, si son hombres. Si son hombres, sí, son hombres. Una mujer, como sea, llega, lava los trastes, trapea, arregla su casa, llega a ocuparse de su casa. Pero un hombre muchas veces no sabe qué hacer, estorba en una casa, y desgraciadamente eso lo lleva a la depresión y a situaciones un poco más drásticas. Más complejas. Pero bueno, maestra, muy bien. Platicamos acerca de tu experiencia. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos los seguidores de este maravilloso programa de Gente Grande y Grandiosa. Gracias. Pues, ¿por qué hablar del duelo de la jubilación? Sí, son dos palabras muy contrarias. Estamos hablando de duelo y pareciera que estamos hablando de muerte, y estamos hablando de jubilación y estamos hablando de alegría. De júbilo, ¿verdad? De júbilo, por supuesto. Y decimos el duelo de la jubilación. ¿Qué trae consigo la jubilación? Que ves un duelo. Entonces, a mí siempre me ha maravillado el hecho de ser persona. Los seres humanos somos excepcionales, somos maravillosos. Y tenemos una herramienta genial, que es el lenguaje. Tenemos la capacidad de nombrar las cosas y las situaciones con un nombre muy específico. Cuando nosotros estamos laborando, estamos en una vida laboral activa y percibimos un sueldo, solemos decir: cuando cumpla 30 años de servicio, me voy. Y la pregunta es: ¿y a dónde te vas? O luego decimos: cuando me retire. Retirarse es poner distancia. Pues ¿a dónde te vas que quieres poner esa distancia? O decimos: cuando me jubile. Y cuando hablamos de jubilación, me retiro o ya me voy, en realidad estamos diciendo cuando yo deje de percibir un salario y deje de tener compromisos laborales, de seguir el código de ética de la empresa, de seguir el código de vestimenta de la empresa y decir: ya estoy jubilada. Sin embargo, resulta que cuando nosotros estamos hablando de jubilación, la palabra jubilación viene del latín, que son gritos de júbilo. Cuando nosotros vamos al Estadio Azteca y vemos que nuestro equipo metió un gol, gritamos. Eso es la jubilación. Entonces quiere decir que cuando nosotros vamos a jubilarnos deberíamos de estar felices. Pero no todas las personas, cuando nos vamos a jubilar, estamos felices. Y esto se da principalmente cuando no pensaste en tu jubilación. Cuando no pensaste qué es lo que ibas a hacer. Porque arreglar las plantas, arreglar el closet, arreglar tu casa, lo puedes hacer en un mes o en 2 meses, los 2 primeros meses de jubilación. ¿Y qué vas a hacer el resto de tu vida? Muy interesante. Porque sobre todo estamos viviendo en México, donde tenemos las edades fluctuantes de 75, 85, 90 años. Pero la casa no lo vas a estar arreglando 90 años. Entonces, aquí empezamos a experimentar ciertas emociones que no habíamos vivido, como la angustia: ¿qué voy a hacer después? La tristeza: ya no voy a ver a mis compañeros. El estrés de: ¿y cuándo me van a pagar? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y me va a alcanzar? Y todo esto son cuestiones que son temas de duelo, entendiendo por duelo pérdidas significativas. Y una pérdida significativa es tu trabajo, porque dejas de hacer lo que estabas haciendo. Y es una pérdida que pocas veces te pones a pensar: ¿qué voy a hacer? Y muchas veces decimos: voy a cuidar a mis nietos. Pero otra sorpresa, yo no tengo nietos, entonces tengo canijos.
o perrijos, como puedan decirles. Bueno, pero tus hijos también todavía pueden tener hijos. Todavía pueden tener hijos y espero poder ver esos nietos, pero mientras, ¿qué hacemos? Entonces, por eso se habla del duelo de la jubilación, porque empezamos a experimentar emociones muy encontradas por la pérdida significativa de una vida. 30 años de servicio. Yo trabajo en el magisterio, me he desempeñado toda mi vida en el magisterio y tengo compañeros que tienen 42 o 45 años de servicio y no se jubilan porque piensan, ¿y qué voy a hacer cuando me jubile? Y ellos suelen decir, si yo me jubilo me muero. Así. Qué fuerte. Desgraciadamente así sucede luego. Se jubilan y se mueren. Así es. Por eso hablamos del duelo de la jubilación y cómo enfrentar este duelo en la jubilación. No es porque te vas a morir, ni mucho menos. Simplemente es la pérdida significativa de tus actividades cotidianas por más de 30, 35, 40, 45 años. Por eso es el duelo de la jubilación. Muy interesante. Y maestra, ¿y tú cómo te preparaste para esta jubilación? ¿Tú cómo lo sentiste desde el principio? ¿Te deprimiste? ¿Ya estabas preparada? ¿Te fuiste preparando y haciendo un nuevo proyecto de vida? ¿Cómo estuvo tu jubilación? Fue muy traumática. Permítanme decirles que yo sí decía, me voy a hacer mi proyecto de vida para cuando me jubile. Sin embargo, las políticas educativas a nivel nacional en mi periodo de jubilación fueron muy extremas, al grado de que o te ibas, te liquidaban, o perdías la jubilación. Entonces yo decía, 35 años de servicio no se pueden ir con una liquidación y se te olvida. Entonces yo empecé a vivir el estrés de que me tenía que ir cuando no me quería ir. Yo me jubilé a los 53 años de edad. Yo me sentía aún con mucha capacidad para seguir laborando y yo empecé a apresurar este proceso de jubilación olvidando mis planes de un proyecto de vida. Entonces fue muy traumático para mí porque yo me empecé a entristecer, yo tenía mucha angustia, yo me sentía desesperada, yo decía, ¿qué va a pasar? Permítanme decirles que yo me desempeñé 35 años en el gobierno del Estado de México y el proceso de jubilación es muy burocrático. No es exageración cuando les digo que mi respuesta de jubilación tardó 1 año y medio para que me dieran el resolutivo. Por fin me lo dieron, pero pues yo ya traía cargando una serie de emociones que yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? En este lapso de tiempo se apareció una nueva inquietud para mí, el sueldo. Bueno, que ya no recibimos sueldo, los jubilados ya no recibimos sueldo, porque no tenemos un patrón. Nosotros percibimos una pensión, que se supone que son los ahorros de tu vida. Entonces percibo una pensión y la primer situación fue ¿cuánto tiempo van a tardar en darme mi pensión? Decían, no te preocupes, 2 o 3 meses. En mi caso fueron 18 meses. Y cuando digo 18 meses, estoy hablando de 1 año y medio, estoy hablando de 36 quincenas. ¿Y qué hiciste mientras? Tenía, como dice la maestra Yola, tenía mi plan B, que era pues que yo seguía trabajando en una institución particular, que fue con lo que de alguna manera pues fuimos sobrellevando toda esta situación. Pero cuando estás acostumbrada a tener tu dinero, cuando estás acostumbrada a saber que este día vas a recibir tu sueldo, empiezas a repartir y a hacer pagos. Pero de repente cuando ya no llega, fue muy difícil. Fue muy difícil esta situación. Así es que imagínense, súmale a todo esto el estrés de me voy a jubilar, la tristeza de ya me voy, la angustia de qué voy a hacer y luego la angustia de no tengo dinero. Fue muy difícil. Así es que yo les recomiendo que si estás pensando en jubilarte, empieces a hacer un ahorro para esos meses en los que no vas a percibir tu quincena, para que cuando ya te llegue tu quincena ya puedas decir, ya esto es para mí, lo demás ya está pagado, de verdad. Entonces, ¿tú aconsejarías que se prepararan desde antes en lo económico y también en lo espiritual, en el ánimo, en todo eso, a jubilarte? ¿Crees que, no sé, alguna ayuda, ir a terapia o alguna ayuda de tanatología, algo así aconsejas tú? Por supuesto, por supuesto. De la misma manera que cuando estábamos en prepa y en la secundaria los maestros nos decían, tienes que elaborar tu proyecto de vida.
Y ahí estábamos escribiendo y qué queríamos hacer y borrabas y volvías a escribir y borrabas y volvías a escribir. Igual para las personas que nos vamos a jubilar. Tienes que elaborar tu proyecto de vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa libertad que vas a obtener? Mientras laboramos nos estamos quejando. ¿Por qué seguimos normas? ¿Por qué tengo que cubrir un horario? ¿Por qué me dijeron cómo me tengo que vestir? ¿Por qué me dijeron cómo me tengo que comportar? Órdenes, órdenes, órdenes. Y decimos, pero cuando me jubile, nadie me va a decir qué tengo que hacer. Y ándale, te jubilas y no sabes qué hacer porque nadie te dice lo que tienes que hacer. Qué curioso. Entonces, sí, tienes que elaborar un proyecto de vida. Y yo te sugiero que si tú lo estás haciendo ya por convicción de que te quieres jubilar, pues entonces vívelo en plenitud. Pero si tú no te quieres retirar, sí es pertinente que acudas con un psicólogo que te oriente, con un tanatólogo que te ayude a vivir este proceso de duelo, que vivas un acompañamiento tanatológico. El acompañamiento es que vas de la mano con tu tanatólogo y él te va orientando y tú le vas diciendo qué es lo que quieres hacer o cuáles son tus ideas para que él te ayude a aterrizarlas y concretarlas. Porque nos vamos a enfrentar a muchos retos una vez que te jubilas. Retos que no habías tomado en cuenta y que te van a complicar a veces la existencia. Pero una vez que lo superas... Danos un ejemplo de esos retos. Los retos. El principal reto que nosotros tenemos es recuperar nuestro lugar dentro de la familia. ¿Por qué? Porque estuviste 30 o 42 años que no estuviste en casa. Y entonces llegas a casa y tú dices, se come aquí a las 2 de la tarde, los quiero a todos aquí alrededor de la mesa. Y te dice tu hijo, oye mami, yo no puedo estar a las 2 porque yo salgo de trabajar a las 6. Y dices, sí, perdón. Y te dice el otro, oye, yo no puedo comer a las 2, yo como a la 1 porque a las 2 tengo que estar en la universidad. Sí, claro. Y te dice tu esposo, a las 2 no, Tere, porque a las 2 de la tarde yo estoy comiendo, pero en la empresa. Y toda la cazuela de arroz que hiciste para 4 o 5 o 6, es una cazuela de arroz que te vas a tener que comer solo porque estás sola en la casa. Sí, es cierto. Y fíjate que ahorita que hablas de una preparación, que ir con el tanatólogo, esto también yo creo que precisamente esta es una de las intenciones de esta plática contigo, porque a lo mejor mucha gente no va a recurrir, no recurre a un tanatólogo, a un psicólogo, pero yo creo que tener el contacto y la comunicación con gente que está jubilada, con gente que ya experimentó, pues eso sí nos va dando ciertas pautas a seguir, ciertos consejos que es importante continuar. Así es porque además resulta que tú te jubilas y tienes el reto de adaptar nuevamente tus horarios. Tú dices, me voy a parar tarde y que nadie me moleste. No es cierto, tu reloj biológico te dice, son las 6 de la mañana, abre los ojos. Y lo abres, o a veces estás dormido y brincas y ya se me hizo tarde y dices, no, ya estoy jubilada. Entonces, cambia tu manera de vestir, dejas tu traje sastre de las reuniones del trabajo y entonces ya te pones tus licras, ya te pones tus blusas holgadas, tus tenis, cuelgas las zapatillas. Y dije, como que entras a la moda hogar, no moda fodonga, es moda hogar. Porque si también te dejas caer en tu vestimenta, pues es lo que estás proyectando. Entonces son una serie de experiencias, cambia tu alimentación, porque te acostumbraste a llevar el tamal en el transcurso del trabajo, lo comprabas, o si llevabas tu lunch, lo comías en frío, y ahora tienes que comer tu sopita caliente y el estómago. Tienes que cocinar. Sobre todo las mujeres. Sí. Si llegan a su casa de regreso, tienen que cocinar. Sí, y también debe de haber señores que si están viviendo solos, señores, es también adaptarse a todos estos cambios. Y los señores, como mencionabas, Yuyi, ellos tienen todavía la situación más complicada, porque toda su vida fue ser proveedores. Y de repente llegan a casa y quieren recuperar una autoridad que durante años no se ejerció. O sea, tal vez el papá ponía las reglas y todos decíamos, sí, como tú digas. Pero como papá no estaban todo el día, pues no se seguían las reglas. Y entonces él regresa a casa y quieren poner esas reglas. Y las reglas nunca existieron, porque nunca las seguimos. Entonces, hombres o mujeres, el proceso de la jubilación de verdad que es una etapa de tu vida que debes de vivir a plenitud. Desde la angustia
desde la tristeza, desde los errores, desde que vas en la calle y te dicen, señora, señora, su bolsa, y no volteas porque no eres la señora, porque yo soy la maestra Tere. Entonces yo no volteo hasta que por ahí alguien se conoció, maestra Tere, sí soy yo, y volteas, pero pierdes tu estatus. Entonces todos estos retos son volver a reencontrarte, volver a construirte como persona, porque si te retiraste, pusiste distancia de la vida laboral, es el momento de acercarte a esta vida de todos los días que por años anhelamos. ¿Y qué nos puedes decir del después, del ya jubilada? ¿Cómo ya pasaste el duelo de la jubilación? ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo estás? Bueno, déjenme decirles que yo sí fui a terapia. Ya les platiqué por qué. Yo sí fui a terapia, me ayudó muchísimo. Mi terapeuta me orientó porque yo me sentía muy desvalorizada. Decía, ya no soy nadie, ¿no? Ya no soy la maestra Tere. Pero después te das cuenta de que tienes tanto por hacer, tanto por descubrir. Yo no sé por qué hay personas que dicen, es que la vida ya se acabó. Mucha gente piensa eso. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me falta por aprender? Te falta aprender cómo cuidar tus plantas, te falta aprender cómo cuidar tu cuerpo, te falta aprender cómo tratar bien a tus mascotas, te toca aprender muchísimas cosas. Mi pasión es la danza regional y durante años no la pude practicar. Así es que ahora, créanme que no me da la menor vergüenza, ni mucho menos de pararme a bailar y ponerme mis trajes regionales que por años estuvieron guardados. Además, van a decir, ¿cómo es posible que se ponga a decir eso? Sí, actualmente estoy tomando un diplomado de terapia angelical y bueno, aunque mucha gente me dice, Tere, ¿y Los Ángeles? Sí, ¿por qué? Porque es algo que yo quiero descubrir. Es tu gusto, eso te llama la atención. Claro. Claro. Y puedes decir, ya no puedo subirme la montaña, pero puedo caminar, practicar el senderismo. Es una experiencia tan bella, verte rodeado de la naturaleza que por años pasaste por alto. Sí. Que lo más natural que tenías en la casa era la plantita verde artificial que compraste en el centro. Y de repente ya te ves rodeada de árboles. Viaja mucho. Conoce otras costumbres, conoce tradiciones, vívelas. Pero sobre todo vive en la palabra, en la extensión de la palabra, vive, no estás muerto. La distancia se tomó con el trabajo, hacia el trabajo, pero tuviste el acercamiento contigo mismo. Acéptate. Hay algunas personas que dicen, yo no estoy vieja. Pues viejo no es malo, y es la palabra que la UNESCO también ha aceptado para referirse a las personas de la tercera edad. Somos viejos, pero tenemos mucha experiencia, tenemos mucha vida. Nuestra mente no está vieja. Nuestro cuerpo a lo mejor dice, ya me cuesta trabajo. Vete con más calma. Vete con más calma, pero puedes hacerlo. Hay tantas cosas por hacer, Yuyi. Pintar, caminar, bailar, platicar, reúnete con gente, conoce gente nueva. Pues hacer algo que siempre querías hacer y no se podía porque estabas trabajando. Así es. Checar qué cosa es y hacerlo. No importa la edad. Así es. Y decían hace un momento, decía Chela, hacer de comer, sí, y ahora haces de comer lo que quieres y guisas por gusto. Y si hoy no quieres guisar, no guisas. Te sabes a comer. O sea que de verdad vivir la jubilación es un estado de plenitud y de encuentro, o más bien de reencuentro contigo misma, contigo mismo. Vívelo, experiméntalo. No se perdieron tus facultades, se perdieron quizá las responsabilidades y las entregas oportunas, pero estamos viviendo el tiempo más oportuno, porque estamos vivos. Pues de verdad que nos dejas un mensaje muy positivo a todas las personas que están pensando jubilarse o que ya están jubiladas. De verdad, muchas gracias por compartir tu experiencia, muchas gracias por darnos ideas de qué hacer en esos tiempos que sentimos que ya no valemos. Entonces, pues es muy, muy
importante y de verdad te agradecemos mucho. Muchas gracias, muchísimas gracias por la y invitación. te vamos a solicitar otra plática. Con mucho gusto. Otra plática porque pues yo sé que tú tomas muchos cursos que nos puedes ayudar Con muchísimo con gusto. algunos otros temas, maestra. Y vamos a estar siempre Aquí pendientes. estamos. Y amigos, si tienen algún comentario, si quieren que algún tema les platique la maestra Tere, pues háganoslo saber en los comentarios. Y continuamos, recuerden que vamos a hacer un video cada semana y si les gusta este proyecto, si les gustó esta plática, les pedimos que nos den un like, que se suscriban y sobre todo, como decimos siempre, que lo compartan con gente mayor. Pues muchas gracias maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradable la plática y nos vemos para la próxima. Hasta la vista. Bye.